Y bueno, voy a dar inicio a esta sesión. Bueno, la pregunta de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, en ocasiones los reclutadores preguntan una o preguntan la otra o preguntan ambas. A muchos reclutadores les gusta enfocarse en la de las debilidades, por supuesto. Y a otros les gusta primero preguntar por las fortalezas y luego sorprender al candidato de pronto, después que se ha explayado en responder y hablar sobre sus fortalezas, sorprenderlo con la de las debilidades, y es allí donde a veces muchos se quedan como mudos. Creo que de esta pregunta de fortalezas y debilidades, pues la que más cuesta es la parte de las debilidades, porque es, eh, es un pedido, esa pregunta es un pedido a que tú, pues, de alguna manera te abras, te muestres vulnerable, ¿no? Al hablar de cosas malas, y entonces vienen todas esas aprehensiones. Si hablo de mis debilidades y al reclutador no le gusta lo que escucha o le parece que eso puede generar una incompatibilidad con la empresa o la organización, entonces yo mismo me estoy echando tierra, poniéndome la soga al cuello. Luego entonces algunos se quedan mudos, otros utilizan ciertas respuestas cliché que realmente no le dan al reclutador lo que está buscando. Y es eso, ¿qué es lo que está buscando justamente el reclutador? Y gracias por la retroalimentación del audio que me da Fernanda, me voy a acercar más el micrófono, y esperemos que con eso mejoremos. Por favor, continúenme diciendo si hay algo que necesitan que repita o que no se escucha bien. Eh, Me quedé. Justamente es en esa parte de qué es lo que quiere escuchar el reclutador cuando habla de las debilidades, ¿no? Lo primero que está buscando es conocer si el candidato realmente tiene la capacidad de autoconocimiento y de autocrítica, que es, por cierto, una, un rasgo de inteligencia emocional importante, ¿no? Si tiene la conciencia de cuáles son las cosas en las que tiene áreas de oportunidad o sus propias debilidades, ¿no? En estos casos, por ejemplo, un candidato que dijera, no, yo no tengo ninguna debilidad, ¿no? Se podría ser percibido entonces como alguien que tiene una noción de sí mismo excesivamente positiva, optimista, que puede rayar en lo petulante o arrogante, ¿no? O si la persona se muestra muy confundida con la pregunta o no sabe qué hacer o se queda muda, entonces puede ser que simplemente jamás se haya hecho esa pregunta a sí mismo, por lo tanto no tiene ese nivel de autoconciencia de una persona emocionalmente inteligente, ¿no? Ahí empezamos a ver un poco de dónde viene la pregunta y por qué la hacen y para qué la hacen, ¿no? No es para que ustedes se echen tierra, o se pongan la soga al cuello, es justamente para este es el trasfondo de la pregunta. Entonces yo he decidido mostrarle un poco de la técnica, cómo abordar esto, y usé intencionalmente este símbolo del yin and yang, porque justamente representa bastante bien este tema de las dualidades que existen entre fortalezas y debilidades, y que toda fortaleza también tiene su lado oscuro, y toda debilidad también tiene su otro lado. Es decir, al final del día, la manera como vamos a arribar a una buena respuesta sobre fortalezas y debilidades es siempre comenzando con las fortalezas. Pero ojo, no importa cuál fortaleza uses como punto de partida, lo importante es que siempre sea tuya y que ya tú la hayas reconocido, inclusive te la hayan reconocido los demás, esa fortaleza, o la hayas determinado a través de algún tipo de test psicotécnico, etcétera. Es decir, cuáles son tus fortalezas. Típicamente, según el modelo que utilices, no deben ser más de 5. Es decir, cosas que tú reconoces en ti, otros han reconocido en ti, como cosas en las que eres muy bueno y a través de las cuales das los resultados que das. O sea, es tu forma de operar, es incluso hasta tu estilo de pensamiento, tu forma de ser. Eh, y en algunos casos pudiera utilizarse ciertas habilidades o maestrías técnicas también como fortalezas. Pero veamos entonces, ¿de dónde podemos sacar las tantísimas fortalezas
de tantísimas palabras de fortalezas y de escritores, de dónde pudiéramos sacar eh, alguna conclusión de cuáles son las nuestras, para a partir de esas fortalezas después poder hablar de las debilidades. No tenemos, y creo que se enclave muy bien esta frase, no tenemos debilidades a pesar de nuestras fortalezas, ni viceversa, sino que tenemos debilidades porque tenemos fortaleza. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver un poco de algunas fuentes que nos pueden servir para comenzar a determinar cuáles son nuestras fortalezas y puntualizarlas, ¿no? Sin ello no podemos hablar de las debilidades, porque no es a pesar de, recuerden, es porque. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, les estoy mostrando en pantalla las 34 temas de Clifton. Esto, para los que tengan interés, hay una literatura muy buena y muy famosa que se llama Conozca sus fortalezas. Este es un libro que justamente ahonda un poco más sobre lo que es este modelo muy famoso de Clifton. De hecho, las personas que compren el libro siempre tienen un código especial que les permite entrar y hacer después el test completo de Clifton y recibir un reporte completo de sus top 5 fortalezas explicadas y que también son explicadas en el libro y que habla sobre cómo pudiéramos potenciarlas. Al final del día, ¿en qué se basa este modelo? Dice, si tú conoces tus fortalezas, no pierdas tiempo tratando de hacerte experto o invertirle demasiado a esas cosas que son tus debilidades. Enfócate a lo largo de tu vida personal y profesional en encontrar lugares, en encontrar ocupaciones, en encontrar cosas que hacer en donde justamente tus fortalezas sean utilizadas y aprovechadas a su máxima expresión. Dado que en la medida que tú estés ocupándote y haciendo cosas donde tus fortalezas están siendo ocupadas en su máxima expresión, casi en automático estás disfrutando de la mayor suma de felicidad posible en lo que haces. Y el mundo va a beneficiarse significativamente de la mejor parte de ti. Entonces, ¿qué hacer con aquellas cosas que en contraste con tus fortalezas no eres tan bueno? Pues simplemente ponlas en control, domínalas a un cierto nivel suficiente para que no interfieran con tu vida. Entonces, fíjate que Liston tiene estos 4 cuadrantes de estas dimensiones del dominio, y están las del dominio de pensamiento estratégico, las del dominio de las relaciones, dominio de la ejecución y de la influencia. Y aquí pueden identificar algunas palabras que describen, que son descriptores de sus fortalezas, y en la literatura pueden luego ahondar sobre qué significa ser una persona cuya fortaleza es la armonía, o qué significa ser una persona cuya fortaleza es ser un maximizador. Les voy a dejar acá, aprovechando, eh, un tip sobre un recurso muy valioso que se llama, una página que se llama high5test.com. Esta es una página a la que siempre les recomiendo a mis clientes que vayan antes de nuestra primera sesión de coaching, y que utiliza una filosofía muy parecida a la de Clifton, que les puede arrojar, eh, les va a arrojar, luego de hacer un test, un reporte de cuáles parecen ser o son sus principales áreas fortaleza. Entonces, les invito a que chequen eso. O el libro de Cliff, de Conozca sus fortalezas, que es de la gente del grupo Gallup. Y acá, ¿de dónde más pudiéramos sacar, digamos que lenguaje, un diccionario, un listado de cosas que pudieran ser eh, usadas como fortalezas a la hora de hablar de nosotros mismos? Pues las famosas soft skills, ¿verdad? De las que se habla mucho hoy en día. Y por acá hay algunas que estuve sacando para ustedes, en donde ustedes pudieran verse por ahí identificados, ¿no? También, como les decía hace rato, en habilidades más duras, en las famosas hard skills, pudiéramos encontrar algunas fuentes de cosas que pudiéramos mencionar como fortalezas. Ujú. Entonces, todas como fortalezas son válidas como punto de partida. El tema es cómo después las vamos a transformar en una conversación relativa a áreas de oportunidad o de habilidades.
A un nivel más macro, a un nivel mucho más como humano en sí, también pudiéramos hablar de estos aspectos que ven acá a mano izquierda como fortalezas, ¿no? Un conjunto de cualidades o capacidades con atributos positivos que son típicamente encontrados cuando se describe la calidad humana, ¿no? Y a la izquierda, a la derecha, están algunas eh, cosas que son típicamente consideradas como debilidades del carácter humano. Por ejemplo, ser desordenado, ser cobarde, pesimista, etc. Entonces, bueno, pero si nos enfocamos en las fortalezas, tenacidad, compañerismo, inteligencia emocional, humor, vemos que se repiten algunas cosas con las diapositivas anteriores. Aquí también pudieran ustedes encontrar tal vez alguna cosa que los describe como algo en lo que son fuertes. Bien sea porque ustedes tienen una convicción de que así es, porque los demás se lo han dicho repetidas ocasiones o porque algún tipo, como les dije, de test psicométrico, autoevaluación, les arroja que es así, ¿no? Entonces, bueno, cúmulo de fuentes de las cuales podemos sacar fortalezas. Y una vez que tenemos las fortalezas, entonces, bueno, reconocer que tus debilidades no son necesariamente la antítesis de tus fortalezas, ¿no? Muchas personas piensan que, voy a ver si puedo usar a lo mejor algún tipo de pointer aquí, a lo mejor de láser. Muchas personas piensan que, supongamos que el verde es fortalezas y el azul es debilidades, ¿no? Muchas personas piensan que tienen que a fuerza estar hablando de cosas que son completamente antítesis una de la otra. Es decir, la debilidad es la antítesis de la fortaleza, ¿no? Ejemplo, ser organizado y, y entonces eh, la debilidad equivalente de esa es ser desorganizado, ¿no? Este, Cuando realmente, muy probablemente, lo que deberíamos ofrecer como área de oportunidad es eso que pasa como efecto negativo cuando se exagera la fortaleza, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en algunas ocasiones el exceso de la fortaleza puede ser un defecto. Entonces es donde entra eh, esta, este diagrama del yin and yang como ayudarnos un poco, ¿no? Supongamos que aquí estamos hablando de la fortaleza y que si se exacerba en este puntito oscuro que está aquí, a la sombra de esa fortaleza está esa debilidad, ¿no? Del otro lado opuesto está así el antónimo, la antítesis completamente opuesta de la fortaleza que está aquí, pero no es justamente la debilidad que nosotros vamos a hablar de la debilidad como la exacerbación o la exageración de la fortaleza, ¿sí? Eh, Porque nadie quiere que uno hable de radicalismos donde, oye, ¿cuál es tu área de oportunidad? No, pues mi área de oportunidad es, no sé, la planeación del tiempo y prioridades, por decir algo, ¿no? Y entonces, nadie pretende que tú, entonces, niegues esa esa dificultad que tú tienes, que probablemente es innata, ¿no? Y que entonces te obsesiones por convertirte en lo que es completamente opuesto de eso, ¿no? Una persona súper obsesiva con la puntualidad del tiempo. Nunca lo vas a hacer, no te vas a convertir y te vas a desgastar. Vas a perder muchísima energía queriendo convertirte en quien no eres, ¿no? Simplemente reconoce eh, lo lo que puedes estar haciendo para poner eso en control y reconoce que dentro de esa aparente debilidad también hay una fortaleza, ¿no? Vamos a ver. Entonces, este es un ejercicio que va a requerir que ustedes, con tiempo, antes de una entrevista, se preparen bien para racionalizarlo un poco, porque veamos algunos ejemplos, ¿no? Voy a apagar el pointer y vamos a mover. La típica, ¿no? ¿Qué es lo que típicamente la gente hace, ¿no? Va para la entrevista y dice, no saben qué hacer con esta pregunta de las fortalezas y debilidades. Dice, ¿cuál es tu debilidad? Eh, mm, y entonces tratan de vender una fortaleza como debilidad, poniéndola en la frontera entre que es buena pero también es mala, ¿no?
Y la típica que utilizan, por ejemplo, es esta de, es que soy muy perfeccionista. Y entonces, eso es bueno, pero también es malo. Pero no terminan nunca de expresar, de explicarle al entrevistador qué es lo que están queriendo decir. Entonces el entrevistador se pudiera quedar así como que, ok, ¿qué me estás queriendo decir? Eres perfeccionista, luego entonces eres obsesivo compulsivo y necio y testarudo y terco si las cosas no salen como tú quieres. O me estás diciendo que porque eres muy obsesionado con que las cosas estén perfectas te tardas 1000 años en hacerlas. O me estás diciendo, ¿qué me estás queriendo decir realmente, ¿no? Con esto de que soy perfeccionista. Me estás diciendo que soy muy atento al detalle. O lo que estás queriendo decirme es eso, ¿no? Bien, soy muy atento al detalle, luego entonces eso cuando se exacerba, ¿no? Y ves cómo es diferente, ¿no? Ok, una fortaleza es que soy muy atento al detalle. Exacerbadamente eso puede ser algo perfeccionista y obsesivo, ¿sí? Que tengo yo que cuidar, ¿de acuerdo? El opuesto de eso es no soy muy fijado en los detalles, ¿sí? Entonces no estoy muy pendiente de esos detalles, pero en contraste, eso me hace una persona que está mucho más abierta a ideas, está mucho más abierta a nuevas maneras de hacer las cosas, etcétera. Siempre todo tiene su contraste. Veamos entonces, eh, la manera no es esta manera fronteriza de decir, ah, mi debilidad es una fortaleza también. Eso además es de cliché, además de que lo han escuchado infinidad de veces los reclutadores, no nos está ayudando a contestar como quisiéramos contestar. Un mejor ejemplo, ¿no? Una virtud o fortaleza es que soy una persona muy paciente, resiliente, me tomo el tiempo, doy el tiempo a las cosas a que se desarrollen, etcétera, para tomar mejores decisiones, soy paciente, no me desespero, etcétera. Ok, ¿cómo puede eso exacerbarse? Eh, bueno, en que entonces puedo llegar a llevar esto al extremo de ser muy lento para actuar, ¿sí? Eh, y entonces eso puede convertirse en un problema, ¿no? Ahora, fíjense que no estamos ofreciendo la hiperactividad, que es la antítesis de la paciencia, una posibilidad, como como el área de oportunidad. Ahora, si la persona en contraste fuese alguien que más bien es súper hiperactivo, que no tiene paciencia, ¿no? ¿Sí? Que puede ser mucho más frecuentemente percibido como algo que es un problema, una hiperactividad, esa persona del grupo que no se queda quieta, que está todo el mundo, ¿no? Ok, eso también tiene su parte buena, que es que una persona súper hiperactiva no es nada paciente, pero es muy orientada a la acción. Entonces, a la hora de que se presenta un problema, empieza inmediatamente a iterar, a ver cómo, a probar diferentes soluciones, todas al mismo tiempo, a ver cuál pega, etcétera, etcétera. Y en una de esas, eso puede ser una virtud en cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ese es un mejor ejemplo donde aquí tenemos paciencia y hiperactividad contrastadas, pero no es la hiperactividad y la paciencia la que están peleadas. Están peleadas la exacerbación de la fortaleza o la exacerbación de la debilidad con su correspondiente eh, fortaleza o área de oportunidad en caso que sea. Entonces, siempre comenzamos con la fortaleza y después desarrollamos el resto del diagrama. Otro ejemplo, una persona optimista. Cuando es excesivamente optimista, que piensa que todo va a salir bien, que dice, yo no tengo por qué pensar que las cosas van a salir mal, yo no tengo por qué asumir que no va a estar bien, yo confío que todo va a estar bien, etcétera. Bueno, ese exceso de optimismo puede devenir una persona que no es previsiva, es decir, no se permite a sí mismo pensar en la fantasía catastrófica de que pudiera salir mal. Luego entonces no es previsivo, puede no ser previsivo de los riesgos y no poner contramedidas suficientes y a tiempo para anticipar problemas que pudieran surgir. Entonces, esa es la debilidad que está asociada con el optimismo. Y en contraste, por ejemplo, una persona muy pesimista, ¿no? Que cuando se exacerba y todo lo ve negativo y piensa que todo va a salir mal, entonces eso lo puede hacer, que se rescate de eso, que lo puede hacer un excelente preventor de riesgos. Es decir, que anticipa muy bien todo lo que puede salir mal, tal vez sí en exceso,
pero eso le permite crear contramedidas, o le puede permitir crear contramedidas suficientes y a tiempo. Entonces, eh, otro ejemplo donde utilizamos el yin and yang para construir lo que es el diagrama de fortalezas y debilidades individual. Una persona que es muy estudiosa, hablando de temas que podemos extraer de hecho de los 34 de Clifton, ¿no? Una persona muy estudiosa. Bueno, puede ser que sea tan estudioso y lo lleve a un nivel tan estudioso que se le gusta mucho comer libros y consumir teoría y conocer cómo funcionan las cosas en principios básicos, etcétera, y estar todo el tiempo estudiando que se enfoca poco en lo práctico. Entonces, al ser poco práctico, a la hora de la praxis, de cosas que requieren el hands-on, etcétera, pues se queda teorizando demasiado y no actúa. Uno sabe cómo actuar o llevar toda esa teoría a la práctica. Eh, eh, en contraste, eso con una persona que puede estar en el lado completamente opuesto, una persona que es hacedora, que no estudia ni lee. Y muchos dicen, bueno, pero es que esta persona no se preocupa y aprender cosas nuevas, no sé, es más, hace. Y dice, yo no leo, yo no estudio, yo solo hago. Y aprendo haciendo, ¿no? Ok, algunos pudieran verlo como algo negativo, pero también esa persona se convierte con el tiempo en un resolutor práctico, veloz, ingenioso, que tiene recursos. Saludos a los que están llegando. Este, y que eso puede ser un lado positivo de la persona no estudiosa, que no es hacedora, eh, que no es estudiosa, sino que es hacedora y que no estudia. Otro ejemplo, una fortaleza es que soy negociador. Negociador, ¿hasta qué punto? Negociador es una fortaleza muy buena, una característica muy buena, muy deseable por las empresas, pero ¿qué tal si soy un negociador tan, este, tan casado, tan clavado con el proceso de negociación, hasta un punto de querer siempre tener la posibilidad de que mi empresa, mi lado de la negociación salga parado, beneficiado, que lo lleve a un punto en el que no es un negociador que persigue la construcción de la relación con la contraparte, o que no es un negociador que persigue el ganar-ganar, sino que está persiguiendo el perder-ganar. Yo siempre tengo que salir con el upper hand, porque, ¿no? Entonces, ese puede ser una exacerbación de la negociación, de lo negociador, o que quiere todo negociarlo, pero a lo mejor no hay que estar negociando todo, ¿no? Cuando a lo mejor hay que ciertas cosas dejar de hacer. Entonces, cuando todo lo que se exacerba, todo lo que es en exceso, pues sabemos que empieza a dar problemas, ¿no? Entonces, esto podría ser una consecuencia de la fortaleza negativa de la fortaleza negociador. Y en contraste, una persona que no negocia, que le gusta negociar, que simplemente es rígido, es como yo digo y ya, y no busca negociar ni con colaboradores, ni con clientes, ni con nada, este, pudiera ser percibido como una persona muy rígida, con la que es muy difícil trabajar, como que es muy empecinada en lo que quiere y ya, y punto, es como yo digo, y en cuyo caso, uno de repente puede que le cueste decir, bueno, ¿y cuál es la fortaleza asociada con eso? ¿No? Bueno, una persona súper rígida en la protección y la defensa de sus intereses y su lado nada más, que no está dispuesto a negociar, es una persona que en algunas ocasiones conviene tener en el equipo porque actúa como dueño. Es decir, o sea, tiene un sentido de pertenencia tan fuerte que está muy inflexible a ceder nada que a nombre o sea, que merme, ¿no? El top line o el bottom line de la organización. ¿No? No, hay que negociar, no, yo no voy a negociar nada. O sea, yo actúo como dueño y como cuando actúo como dueño me pongo muy rígido porque protejo mucho los intereses. Entonces, por lo tanto, no voy a negociar con nadie, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como, ¿puede ser eso bueno? En algunas ocasiones sí puede ser bueno, ¿no? Una persona que actúe como dueño, de hecho, es un comportamiento, un valor en algunas organizaciones muy codiciado. Alguien que actúe como dueño, que realmente sea súper frugal con los recursos de la organización, que sea súper codo cuando se trata de gastar o de soltar un centavo de la organización, porque piensa como si fuera suyo ese dinero, ¿no?
y muchas organizaciones quisieran tener más gente como esa, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo en el que pues una, una aparente debilidad puede tener su lado bueno, ¿no? Es como en Star Wars, el lado oscuro de la fuerza. Es la fuerza, sigue siendo la fuerza, pero también tiene su lado oscuro. Y viceversa. Entonces, ya vimos algunos ejemplos y ya no los quiero aburrir con más ejemplos porque la idea es que ustedes mismos hagan su propia luego ejercicio de esto y piensen bien en sus fortalezas y piensen en lo que significaría la exacerbación de esa fortaleza, pero entonces ahora qué, ¿no? ¿Cómo, cómo contestar en la entrevista? Pues son pasos muy sencillos, ¿no? Yo lo que les sugiero es que hagan lo siguiente, conozcan bien sus, vamos a poner, tres fortalezas, ¿no? Tres de sus fortalezas más fuertes, valga la redundancia. Conózcalas bien, esté convencido de que las posee e inclusive este, si usted va a decir que son fortalezas, muy probablemente es porque tiene la posibilidad de ofrecer hasta ejemplos de situaciones en las que esa fortaleza le ha ayudado a salir adelante con algún reto y le ha ayudado a contribuir con algún logro, ¿no? Porque la fortaleza es su instrumento con el que consigue cosas, ¿no? Una vez que las tiene a la mano y está súper convencido de que las tiene y las puede defender, entonces elabore o desarrolle las debilidades asociadas. Ahora, nunca hable de la debilidad primero, siempre hable de la fortaleza primero. Incluso si le están preguntando por la debilidad, arranque con un brevísimo preámbulo de la fortaleza, luego diga el contraste de dónde proviene esa debilidad que usted está a punto de describir. ¿Sí? Entonces, y una vez que mencione la famosa debilidad, pues no la deje en el aire. Aquí es donde viene la mejor parte. Usted no puede decir, yo tengo tal, mire, déjeme le cuento. Yo tengo, yo soy muy bueno para tal y tal cosa, ¿sí? Eso hace que en contraste yo no sea muy bueno para tal otra cosa. Si usted lo deja hasta ahí, sí le dio al entrevistador parte de lo que estaba buscando, pero no se lo dio completo, ¿sí? Porque la autoconciencia y el autoconocimiento que están buscando eh, detectar en usted tiene que ir más allá. No basta con que uno esté consciente y se conozca suficiente para saber cuál es su debilidad, sino que uno tenga las ganas y que tenga la disposición de querer hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces, eh, lo que sigue es que usted le pueda ofrecer al entrevistador, mire, yo sé que tengo esta debilidad, y déjeme le cuento, lo que yo he estado haciendo, o estoy haciendo, o ya hice, ¿sí? Para impedir que esta debilidad se interponga en mi desempeño. ¿Sí? Y ojo con eso, solamente para eso. ¿Sí? Porque, como les dije al principio, nadie debe estar gastando más energía de la que debe en tratar de convertir una debilidad en fortaleza. ¿Sí? Este, Sino más bien en hacer lo suficiente para impedir que esa debilidad se interponga en su desempeño. Es decir, lo que llaman también ponerla en control. Entonces, ofrézcale al entrevistador alguna, alguna pequeña story, alguna pequeña evidencia, alguna mención de cómo usted ha estado o ya está haciendo algunas cosas para meter eso en control. Y les damos un ejemplo, les doy un ejemplo aquí y puede haber abundantísimos ejemplos de cómo sería una contestación tipo de una fortaleza, su debilidad y lo que estaba haciendo, etcétera, que redondea bastante bien, ¿no? Una fortaleza mía, pues mira, es que yo soy muy elocuente. Yo hablo, me gusta mucho hablar y hablo bien, me hago entender oralmente, ¿no? Entonces eso me hace muy bueno para la comunicación oral, hacer presentaciones, pitch de ventas, presentarle a los directores, no tengo miedo al escenario, me paro en la tarima, al micrófono, lo que tú quieras. Para mí eso es natural, soy un buen comunicador oral. En contraste, la comunicación escrita no se me da tan bien. ¿Sí? Entonces cuando escribo, me han dicho, y puedo usar también un poco de retro de los demás, me han dicho que tengo una tendencia a escribir demasiado, o que no concreto, no hago bien este, resumidas las cosas que escribo, muy largas.
eh, no sé hacer memorándums. Cuando me piden un memorándum, dame el rápido, el one, two, three de lo que pasó ayer. Pues, no sé resumir por escrito las cosas, etcétera. Ok, no se me da, ¿no? No sé ir al grano en lo escrito. Entonces, esto me ha traído algunos problemas, ¿no? Ok, para mejorar esto, he hecho varios cursos ya de escritura de memorándums, que me han ayudado mucho en ese sentido. Y aparte, como sé que es una oportunidad, siempre que toca escribir algo importante, ya he diseñado una técnica, una táctica, donde siempre que es un escrito importante y yo sé que es importante, me aseguro de buscar a alguien que me haga el proofreading, que me lea por ahí, me dé su retro antes de yo mandarlo. Entonces fíjense que el reclutador se da con un muy buen sabor de boca. Si tú no estás negando que tienes la oportunidad, pero tampoco estás diciendo que te quedaste de brazos cruzados y simplemente dices, bueno, así soy yo. Y el que me guste, al que le caiga bien, bien, y el que no, no. ¿No? O sea, no podemos ir por la vida así diciendo, yo tengo tal debilidad, pero yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, así que se aguante el que no le caiga bien, ¿no? El que no le guste mi debilidad. No, es decir, la tengo, he hecho algunas cosas al respecto, nunca va a ser una fortaleza, nunca voy a ser un subject matter expert en esto, probablemente, ni pretendo serlo, pero ya lo he puesto en control para que no interfiera con mi desempeño. ¿Sí? Entonces, ahí, gracias Vilma por tu comentario. Allí les voy dejando lo último de esta breve charla que quise hacer hoy para abordar este tema sumamente importante, sumamente demandado, muy recurrente la pregunta en las dinámicas, que espero que a partir del día de hoy se la puedan llevar para sus futuras entrevistas y bueno, no voy a abrir sesión o segmento de preguntas y respuestas en este live del día de hoy, eh, pero pues voy a dejar grabada esta sesión por si ustedes la quieren volver a ver. Voy a quedar a sus órdenes ahí en LinkedIn, donde dice esta convocatoria para que me puedan escribir con cualquier duda. Pues recomiéndenle también el video para que lo vea cualquier persona que no pudo estar aquí. Me despido de ustedes, que tengan una feliz tarde, feliz noche. Gracias a todas las 26, creo, conté máximo, personas que se conectaron esta tarde noche y hasta pronto.